para finalizar el recorrido por la Cámara de Diputados de la provincia y en el marco de las actividades del Parlamento Estudiantil 4.0, hablamos con Tamara Romero, profesora del Instituto Carlos Linneo de Oberá. Tamara se refirió al proyecto que presentaron desde el Instituto Linneo basado en el voto joven responsable. Vine acompañada de dos alumnos, de Leandro Pellegrini y Juan Martín Nofal, quienes presentaron un proyecto que se basaba sobre el voto joven responsable, como un complemento del proyecto de la ley del voto joven, que es la ley 26.744. Por lo que pudimos vivir desde el día de ayer hasta hoy, creo que los alumnos pudieron cumplir sus expectativas con respecto al Parlamento Estudiantil, pudieron también escuchar las voces de los otros colegios, tanto de las distintas localidades que participaron, ya que eran 80 alumnos, y creo que logramos cumplir con todas las expectativas con las que llegamos al Parlamento. Había muchos proyectos, por ejemplo, el que nosotros presentamos era un proyecto de ley, pero también se presentaron proyectos de comunicación y de declaración. Muchos proyectos referidos a la educación vial, muchos inconvenientes que tienen algunas escuelas, por ejemplo, que están ubicadas sobre las rutas nacionales, y muchos proyectos iban destinados a eso para que se puedan poner radares o señales de tránsito que puedan reducir la velocidad a causa de distintos accidentes que por ahí padecen las escuelas que están ubicadas sobre las rutas nacionales. La verdad que muy bien, me parece que todos los jóvenes pudieron realmente integrarse y comprometerse también con lo que implica este labor. Ellos desde ayer estuvieron divididos por bloques y también trabajando en comisiones, ¿sí? Los bloques se dividían por partidos políticos, por colores, ¿sí? Había blanco, rojo y azul, y a la vez esos bloques formaban comisiones integrados por distintos colores, digamos, por distintos partidos que ellos representaban. Y vi realmente un enorme compromiso de todos los jóvenes misioneros que pudieron asistir a este Parlamento. Como profesora me llevo realmente una experiencia única, porque es la primera vez que participo, y también poder intercambiar otros proyectos o temas de interés con otros colegas que también pudieron asistir acá, y realmente ver que los jóvenes tienen muchísimas ganas de trabajar y de hacer cosas, y que existan estos lugares que le den participación a las ideas de ellos, me parece buenísimo, y realmente me voy muy contenta, y lo que quiero es contarle al resto de mis alumnos que realmente si tienen ganas de presentar proyectos, ideas, que lo pueden hacer gracias a estos espacios de interés público. Aparte, bueno, del proyecto que presentamos nosotros, que habla sobre la responsabilidad del adolescente o el joven que va a votar por primera vez, me parecieron interesantes varios proyectos, uno de ellos de la comunidad Enviá, que la comunidad Enviá tenía también su banca, donde una de las jóvenes disertantes expuso sus ideas sobre lo que tiene que ver, que se respeten sus derechos que están en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y Nacional, que realmente se respeten como debe ser. Como lo dijo ella al comenzar su exposición, comenzó con una exposición en guaraní, y contando que ella se sentía muy orgullosa de venir a representar a su comunidad, y que ese idioma guaraní es una de las pocas veces que se escucha acá en la Cámara. Lo que ella quería es que se genere más participación para toda su comunidad. Eso me pareció un proyecto muy interesante también. También hablamos con Leandro Pellegrini, estudiante del Instituto Carlos Linneo, quien profundizó sobre el proyecto de ley que presentaron junto a otro compañero, que se trata sobre el voto joven responsable. Impulsaron el proyecto para que las escuelas realicen talleres para concientizar a los jóvenes cómo votar correctamente y además hablar sobre la importancia del voto. Leandro también se refirió a los demás proyectos y la experiencia que se lleva del Parlamento Estudiantil. Hoy pude participar de la experiencia de poder venir con otros jóvenes a ser diputados por un día, como dice el eslogan, ¿no? Nuestro proyecto se basaba en base al voto joven responsable, que si bien existe el voto joven, que sería poder votar optativamente desde los 16, 17 años, consideramos que no estaba del todo complementado, ya que
no existían talleres prácticos, teóricos, como nosotros proponemos en esta ley, y en el que decimos que a través de la escuela, que enseñe cómo debe ser la forma de votar, cómo cortar boletas, cómo consultar al padrón, se puede evitar un montón de errores, ya sea gente que va a escuelas de forma equivocada o gente que vota de forma errónea. Termina por no saber, por ignorancia, termina votando mal y a la hora de el escrutinio de los votos no cuentan sus votos. También queremos, nuestro proyecto hablaba de la importancia del voto, que tal vez los jóvenes no sabemos o no tenemos mucha conciencia de lo que realmente importa, ya que así como yo, hay muchos que no van a votar porque piensan que para qué ir a votar si un voto no hace la diferencia. Pero así como ellos, hay un montón de jóvenes más que, si bien al decir un voto parece que no, pero son muchísimos votos al mismo tiempo que no están yendo a votar y que podrían llegar a hacer un cambio. Más que nada elegimos en conjunto con la profesora. Ella nos dio la idea y fue algo bastante rápido, pero consideramos que era algo bastante importante. Y si bien hay temas que también son importantes en nuestro ámbito de la juventud, como el bullying, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, que hubieron muchos, nosotros somos de Oberá, del centro, y no tenemos mucho problema tampoco con lo que sería tránsito, como sí tienen los chicos de rural, de las escuelas rurales. Entonces pensamos que el voto joven responsable era un proyecto en el que nosotros podíamos intervenir bastante y que era un proyecto que tal vez no se iba a escuchar tanto, pero que sigue siendo dentro de lo necesario. Todo chico que vaya a un secundario, no importa si fuese nocturno o no, a partir de los 16 años que puedan cursar en talleres teóricos prácticos en el que se le enseñe todo, cómo es el proceso legislativo, cómo se debe hacer. A mí me gustó mucho la experiencia porque primeramente no iba a venir una compañera y terminé viniendo yo, terminé siendo secretario parlamentario. Hablé toda la sesión y no fue solo ser diputado, sino que también nos llevaron al centro de conocimiento, fuimos los primeros en poder ver la luna. Pudimos conocer la parte práctica de lo que hace un diputado, porque tal vez nosotros sabemos lo que es la teoría, ¿no? Pero para poder entender bien lo que hace un oficio, se debe conocer también la parte de lo que sería lo que estamos haciendo hoy, que es venir a ver, a conocer todo y poder vivir la experiencia esta. Nosotros tuvimos algunos debates en las partes porque nos separamos por comisiones y por bloques. Y cuando estábamos separados por comisiones, nosotros estábamos en la parte de educación y salud y algunos chicos tenían mucho la problemática de que no tienen internet en las escuelas rurales. Si bien hay, por lo que nosotros tenemos entendido, o al menos yo tenía entendido, era que este año comenzó un contrato de nivel provincia con una empresa a empezar a establecer conexiones de internet con todas las escuelas en un lapso de 2 años. Algunos chicos estaban desinformados de ello y sus proyectos estaban basados en eso, ¿no? En que necesitaban internet. Y tal vez eso era como que provocaba un debate en el que si era necesario ese proyecto o no, pero se terminó aprobando de todas formas porque eran comunicados más que nada. Entonces se va a tratar de hacer de que llegue esos comunicados, ¿no?, a la empresa, entonces por ahí pueda poner un poco más de énfasis en las zonas rurales y no tanto en lo céntrico, porque en mi colegio no creo que sea sumamente necesario, ya que nosotros podemos utilizar internet, redes móviles, pero en otros lugares donde no llega, ellos necesitan más que nosotros en una orden de prioridad. Además, hablamos con Ángela Bertuzzi, estudiante del Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electrónica de la localidad de San Vicente. La estudiante nos comentó sobre los distintos proyectos que se trataron en las comisiones de Parlamento. También sobre su propuesta sobre seguridad vial para prevenir a través de reductores de velocidad y radares nuevos accidentes en la Ruta Nacional 14. Se trataron muchos proyectos, algunos tenían que ver con seguridad vial, otros con educación, otros tenían que ver con deportes, plazas para juegos,
algunos que necesitaban playones para sus escuelas, otros tenían que ver más bien con la inclusión de distintas formas de cultura y formas de educación. Nuestra propuesta tenía que ver con seguridad vial en la ruta 14 y que implicaba más que nada todas las escuelas que estaban sobre ruta y que tienen su salida directamente sobre la ruta por una cuestión personal de nuestro instituto que ya sufrió varias pérdidas por los accidentes de tránsito. Más que nada, formas de que se prevengan nuevos accidentes como reductores de velocidad, radares, cartelería, puentes aéreos, etc. Muy entretenido en general, fue todo muy completo, bien organizado, lleno de actividades para todos los chicos. En general estuvo fantástico al completo. Fue una experiencia que no creo que pueda repetirse muchas veces y que aprecio muchísimo porque semejante organización, semejante evento requirió seguro muchísimo trabajo. Fuimos a buscar al ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, para analizar la situación socioeconómica de la provincia y el país, la inflación, el precio del dólar y las distintas discusiones sobre el presupuesto nacional son parte de la charla que compartimos. Vemos que el año está transitando a nivel nacional, ¿no?, con una situación de estanflación, o sea, una actividad económica que viene cayendo a nivel nacional y con una mayor tasa de inflación. Y eso, sin duda alguna, está perjudicando a gran parte de los sectores de la actividad económica y también los trabajadores, todos aquellos que tienen algún ingreso fijo, que están hoy pasando un momento complicado en esta actual coyuntura económica, ¿no? Cuando se presentó el presupuesto en el mes de julio, las pautas que Nación había publicado como predicciones para el año que viene eran de una inflación del 17% y un crecimiento de la economía del 3,5%. El lunes pasado, o sea, hace pocos días, se presentó el proyecto de presupuesto 2019 con pautas modificadas, con una inflación del 23%, o sea, mayor a la que presentamos nosotros, en función a lo que se hablaba en ese momento, y para el año que viene, en vez de un crecimiento del 3,5%, una caída de la actividad económica del 0,5%. Esto, sin duda alguna, va a afectar al presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo a la legislatura, porque cambian los números de la composición de los recursos que va a tener la provincia, ¿no? Nominalmente más recursos, porque al haber más inflación se estima que hay más recursos, pero en términos reales va a ser menos recursos, porque los recursos que tiene la nación, la provincia o municipio se compone de dos variables: inflación y crecimiento. Entonces, si vos tenés una inflación de 17 más un crecimiento de 3,5, tenés un crecimiento nominal del 20%, por decirlo así, pero un crecimiento real del 3%. Ahora, si vos tenés una inflación del 23 y una caída del medio punto, nominalmente creces un 23, pero en términos reales caes 1 o medio punto. Lo que discutíamos era de que si bien había voluntad de acompañar a la nación en la medida de corregir su desequilibrio fiscal, pero sabemos que Nación estaba apuntando contra 3 medidas, que era eliminar el fondo de la soja, eliminar la tarifa social y eliminar el subsidio al transporte, que significaba, lisa y llanamente, que aquella persona que tenía que pagar una factura de luz con un consumo bajo, se le disparaba la factura de luz, o las personas que usan el transporte público iban a haber incrementado el precio del transporte de manera importante, significativa. Entonces, bueno, el planteo de Nación es: eliminemos los subsidios y que la gente pague lo que tenga que pagar. De las provincias se han planteado escenarios para buscar justamente mitigar esto, o sea, de que el recorte de Nación no impacte en estos sectores de la sociedad que son los más vulnerables, que son los que tienen tarifa social porque tienen un consumo bajo, que no tienen ingresos importantes, no tienen vehículo, no tienen propiedades, y aquella persona que usa el transporte público básicamente para ir a trabajar. Lamentablemente hay que rechazar ese tipo de planteos. Si estamos haciendo una discusión seria del tema, no podemos admitir que un legislador, como es el diputado Pastori, esté haciendo ese tipo de afirmaciones. Cuando él dice la coparticipación creció tanto por ciento, la coparticipación surge de la recaudación de impuestos que hace la AFIP. Entonces la pregunta es:
¿Por qué? Yo le respondo a Pastori, ¿no? Pues él dice: a las provincias no está yendo bien porque la coparticipación crece. Si a las provincias no va bien porque la coparticipación crece, esa misma coparticipación va a la arca del Tesoro Nacional, porque la AFIP también se la gira en igual proporción al Tesoro Nacional. Si creciera como él dice, hoy la nación tendría también un superávit o equilibrado, y esto no se está dando a nivel nacional. Entonces quiere decir que la coparticipación no crece, como manifiesta Pastori, y creo que hay que apelar a tener un mensaje claro, un mensaje serio a la población, porque si estamos buscando consensuar, más allá que no tengamos acuerdo o no estemos de acuerdo cómo se quiere recortar, pero hay voluntad de acompañar para que la nación pueda equilibrar sus cuentas, no podemos caer en este tipo de información falsa, de confundir a la población diciendo: no, las provincias tienen plata, que las provincias se hagan cargo. Nosotros, los recortes que pueden haber van a ser, que nos puedan afectar a nosotros, va a estar vinculado a lo que es la obra pública financiada con fondos nacionales, que eso sí, ya nos anticiparon que iba a tener un recorte a nivel nacional. Y bueno, estamos viendo que en el presupuesto se ha puesto para la provincia de Misiones solamente 569 millones de pesos para obras, que para el año que viene, obras financiadas con fondos nacionales, que tenemos que ver, bueno, también hay que ver que va a haber otra partida que sea financiar con los llamados proyectos de participación público-privada, que eso está fuera del presupuesto, ¿no? Pero de lo que es presupuestario hay solamente 569 millones, que es bastante menos de lo que estaba en el presupuesto actual del 2018. En otros ítems nos aseguraron que se van a mantener, por ejemplo, lo que son planes de vacunas, los planes de desarrollo social, de los comedores, el FONID, el Fondo Especial de Tabaco, continúan sin cambios. Estos montos se van a ajustar por inflación, pero ya vienen desfasados, porque en los últimos años han crecido por debajo de la inflación. Entonces, hoy, con lo que han subido los medicamentos, por ejemplo, la partida que viene de medicamentos no alcanza para comprar lo que se compraba hace 2 años. Pero bueno, por lo menos para el año que viene va a aumentar de acuerdo a lo que se prevé de incremento en la tasa de inflación. Y hoy está cerca de un 30%, 30-32%, depende del indicador. Pero, a ver, es cierto que el salario público hoy a la gente le está costando porque los precios se han disparado. La provincia de Misiones es una de las provincias que más aumento ha dado, o sea, al mes de septiembre la provincia de Misiones ha dado un incremento de 20%. Si usted lo compara con cualquier otra provincia, es la provincia que más aumento ha dado, porcentualmente hablando, inclusive lo ha dado más rápido, porque hemos dado un 15% de forma inmediata entre febrero y abril, y después completamos otro 5% más entre julio y septiembre. Otras provincias están recién en un 13, en un 15%, y bueno, nosotros estamos atentos a cómo se comportan estas variables, a ver cómo seguiremos, a ver si se puede hacer algún tipo de recomposición adicional. El ministro también se refirió a la situación del salario de los trabajadores, en particular del sector de la salud. Además, se refirió a la corrida cambiaria y el incremento de tarifas para las pequeñas empresas. Bueno, el tema de salud, con el aumento de septiembre se está trabajando en una recomposición de un aumento al básico que a ellos les sirve. Están pidiendo una incorporación de un adicional que no es remunerativo, que pasa al remunerativo, que eso estamos viendo si es factible o no, pero básicamente en el aumento de septiembre que está previsto, está anunciado, estamos trabajando en forma particular en el área de salud para poder dar respuesta a los trabajadores de ese sector. Hay que mirar los dos escenarios por separado. El escenario nacional para el año que viene se presenta complicado, ya lo mismo el Ministerio de Hacienda hace una previsión de una caída de la actividad económica de medio punto, ¿no? De 0,5%. Pero creo que Misiones va a tener otra performance. ¿Por qué? Porque nosotros como economía regional, todas las economías regionales vamos a tener una ventaja con el tipo de cambio alto. O sea, un dólar alto ayuda al sector comercial, ustedes lo están viendo con lo que pasa con la frontera con Paraguay y con Brasil, ayuda a la fuerte industria, ayuda al té, ayuda al tabaco, al turismo, en parte a la hierba. Es decir, hay muchos sectores de la actividad económica que son claves en la provincia que van a tener un buen repunte a raíz de la mejora del tipo de cambio, y eso va a hacer que Misiones tenga un resultado económico en su producto bruto mejor al que pueda presentar el PBI nacional a raíz de esta previsión de la caída. Hay una decisión, por lo menos se había anunciado hace algunos meses, del Banco Central cuando llega Caputo a la presidencia del Banco Central, de mantener un tipo de cambio alto. Con lo cual, si esta decisión se mantiene, nosotros como provincia no haremos favorecidos, ¿no?
las empresas misioneras no tienen deudas en dólares, el Estado provincial no tiene deudas en dólares, y por el contrario hay actividades económicas que están atadas al dólar y que por lo tanto van a tener una buena recuperación y buenos ingresos, ¿no? Hay que ver qué pasa, no tenemos la bola mágica para ver si realmente esta decisión de mantener el tipo de cambio alto se va a mantener o no, ¿no? Pero bueno, si se cumple, la verdad que podemos tener un buen año en 2019. Por supuesto que lo estamos evaluando y nos preocupa mucho, porque el aumento que han tenido la gran parte de las empresas fue cercano al 25%. Y había otro grupo de empresas, que eran los grandes usuarios, que iban a tener un aumento de su tarifa del 45%, y que el gobernador decidió subsidiar o bonificar un 20 puntos a lo largo de 6 meses para amortiguar el impacto de este aumento, para que justamente estos sectores no sean tan perjudicados y tengan que reducir personal, o tengan que echar gente o bajar la producción porque no puedan hacer frente al aumento de estos costos. Pero ya de por sí un 25% de aumento en la tarifa que ya se está pagando en el mes de septiembre es importante, y lamentablemente, bueno, la provincia no pudo subsidiarlo porque no es que no sobran los recursos, y tuvimos que trasladar todo el aumento que hizo Camesa en la tarifa mayorista, lo tuvimos que trasladar un 100% al usuario, únicamente bonificando a los consumidores de más de 300 kilovatios, que eran un grupo de más de 100 empresas que tienen mucho personal y que sí podían no poder absorber ese 45% y terminar despidiendo personal, y por eso se decidió subsidiarlos o bonificarlos por el término de 6 meses. Entendemos que hay que buscar el equilibrio fiscal, que es una medida sana. Las provincias tenemos que el equilibrio fiscal, muy pocas tienen hoy problemas financieros, la mayoría están ordenadas, y es bueno que la nación también esté ordenada. Lo que siempre se ha sostenido, decimos, es que el mayor esfuerzo provenga de aquellos sectores que tienen mejores ingresos, no recaer el esfuerzo en los sectores más vulnerables con el impacto de la tarifa social o con el impacto del subsidio de transporte. Por eso, en todas estas discusiones que hemos tenido a lo largo de estos 2 meses y que hoy está a mano del Congreso, la Nación aceptó transferir un poco de la carga del esfuerzo a los sectores que hoy, en estos últimos años, le ha ido mejor. Por ejemplo, gente que tiene bienes en el exterior, que han blanqueado bienes y que puedan afrontar el pago del impuesto a la riqueza, como es el impuesto a los bienes personales, y que lo venían pagando. El ajuste por inflación impositivo, que es un beneficio para las grandes corporaciones que hoy tienen, hoy mira los balances de las grandes empresas y tienen hoy buenas rentabilidades. Entonces pueden hacer un esfuerzo en pagar más impuestos a las ganancias y no gozar de ese beneficio que le dábamos o que le daba la nación en el ajuste por inflación impositivo o el cómputo del impuesto al cheque en ganancias. Son medidas impositivas tributarias que no las paga el comercio de Doña Rosa en la esquina o el pequeño comerciante, sino que las pagan las grandes corporaciones que hoy tienen buena rentabilidad, y qué bueno que hagan el mayor esfuerzo en esta búsqueda del equilibrio fiscal que está buscando la nación. Tenemos el concepto de que la educación es una sola, para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.